2x4 con Máximo Pradera y Rafa Panadero. A ver, un momento. Rafa, ¿por qué va primero tu nombre? ¿Por qué va primero tu nombre? ¿Qué es eso de Rafa Panadero y Máximo Pradera? Max, tranquilo. Max, tranquilo. No es que vaya soy primero. Yo el delego y tú te pones delante. Alguno tiene que ir delante y lo hemos decidido así por orden alfabético. Esto es como Lennon y McCartney, Max. Lennon y McCartney, ¿a qué viene a cuento eso ahora? Es que me irritas, de verdad. Y cuando no me irritas, pienso en las cosas que harás luego y que me van a irritar. Compararnos a ti y a mí con Lennon y McCartney quizás sea un error. Pero mira, me he acordado de Lennon porque fue él quien convenció a McCartney de hacerlo así. El orden alfabético estuvo listo ahí, John. Yeah. Pero es que además viene el caso hoy porque, bueno, John Lennon y Yoko Ono, ¿sabes? Se casaron en Gibraltar. ¿Y qué? ¿Por qué entra a Gibraltar ahora? ¿Pero qué? ¿Estás bien? Entra perfectamente con los invitados de hoy, porque los invitados de hoy, Max, se casaron en Gibraltar. Anda ya, venga, no te inventes cosas, no te inventes batallitas. Pero Máximo, ¿me estás hablando en serio? Que falta de documentación. Tú has venido aquí como quien viene a charlar un rato. No a hablar de música. No sin papeles, no te has preparado nada del programa. No me llames sin papeles, tío, que me curro las entrevistas tanto como tú. Qué pena todo, de verdad. Max, qué pena. Con lo que podría ser este programa si pusieras un poquito de interés en los invitados. Pero no, a ti lo único que te importa es el postureo musical. Que si una quinta disminuida, que si una anaclusa, que la síncopa, no sé qué. Que a la gente, Max, a la gente le gusta saber cosas de música. Has convertido lo que podría haber sido un programa entrañable, tú lo quieres convertir en una clase coñazo de solfeo. Y todo para tu lucimiento personal, para alimentar ese ego que tienes. Insisto, Panadero, a la gente le gusta que les contemos cosas de música. No. Mira, Max, para que aprendas, vamos a seguir con esto. Boda civil en Gibraltar en 1972, sin anillos porque se les olvidó comprarlos. Y encima boda no reconocida en España hasta hace nada. O sea, hablamos de más de medio siglo de matrimonio provisional, ni siquiera se pusieron anillos. Y bueno, tienen más fortaleza que el Peñón, ese matrimonio. 2x4, con Rafa Panadero y Máximo Pradera. Lo de Gibraltar veo que no, Max. Espero que por lo menos sí te hayas preparado esa presentación de los invitados que sueles hacer y que, como sueles decir, son presentaciones que pueden entender hasta los chavales de 7 años. Sí, en realidad las hago para ti, pero bueno. Pues venga, prueba, a ver si la entiendo. Hoy nos visita una señora que ha sido tantas cosas a la vez que si tuviéramos que hacer una lista no acabaríamos nunca, porque ha actuado en películas que la gente vio llorando en butacas de terciopelo rojo de esas de los cines antiguos, ha subido a escenarios de teatro tan grandes que su voz tenía que viajar como un pájaro hasta la última fila, ha cantado canciones que se han quedado flotando en el aire durante décadas, esperando a que alguien las tararease sin darse cuenta, y bueno, su voz es como esas llaves antiguas que abren baúles llenos de tesoros olvidados. Pones una canción suya y de repente ¡zas! Estás en otro tiempo, en otra casa, con otras personas que igual ya no están, pero que por un momento vuelven a estar ahí contigo, escuchando lo mismo que tú. Ana Belén, bienvenida. Muchísimas gracias, qué buena entradilla. Te pido perdón, por la falta de profesionalidad de Max. No se ha preparado las cosas como esperábamos y como desearíamos que hiciera, pero hay que creerle así, tal como es. ¿Qué tal ha ido el reencuentro con el público en esta gira de 2025? Muy bien. Ha sido... Eran 7 años, ¿eh? Claro. 7 años, porque la última vez, el último concierto lo di el 23 de diciembre y llegó el año 20 y acordaos, la pandemia nos arrasó a casa, todos, la música patas por hombro. Y yo fui poco a poco incorporándome por el teatro, porque estrené obras de teatro que poco a poco nos íbamos, ¿verdad?, incorporando, haciendo funciones donde mirabas al público y había butacas sí, 2 no, butacas sí, 2 no. Era un espectáculo aterrador, pero bueno, fuimos haciendo teatro. Y así pasaron años hasta que de repente este año digo, no, yo disco, quiero hacer gira. Y cuando, claro, cuento a la gente que hace tantos años que no me subía a cantar, ¿no?, al escenario, pues lo he agradecido muchísimo, sí, la verdad. Max, sorpréndenos, ¿con quién viene Ana Belén? Bueno, pues viene acompañada de un señor que ha escrito canciones como quien planta árboles prácticamente, sabiendo que van a crecer durante años, que van a dar sombra a gente que todavía no ha nacido y que habrá quien se suba a sus ramas aunque pasen 1000 veranos. Sus melodías se han convertido
pues en esas canciones que todo el mundo canta sin acordarse de quién las inventó, como si siempre hubieran estado ahí esperándoles. Víctor Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido a la isla, iba a decir, pero eso es otro programa. Víctor, han estado de gira y tú, nada, de hace unas semanas, disco nuevo. Sí, picando piedra. Escribiendo canciones, escribí un montón de canciones y acabo de grabarlas y editar 14 de ellas y muy feliz. Como siempre que uno tiene trabajo nuevo, piensa que ha inventado el hilo negro y después ya viene Paco con la rebaja. Y producido por tu hijo, ¿no? Por sí, David. ¿Qué tal es que te produzca tu hijo? Es muy bueno. Me preguntan que si me enfado con él y yo la verdad es que nunca me he enfadado con ningún productor, así que no iba a enfadarme con mi hijo, no para nada. Lo que sí me ha hecho es cantar mejor. Eso sí. Pues a la isla no vienes con tu hijo, a la isla vienes con Ana y hechas ya las presentaciones, vamos con la música. Que ¿Pero no vas a dar un poco la filosofía? Vamos a recorrer la filosofía. La filosofía es que los invitados... Moran a filosofía, que decía Veloso. Eligen 4 canciones que se llevarían a una isla desierta, pero más que por la calidad de las canciones o bueno, por el gusto musical que tengan, porque son canciones que en esa soledad de la isla les van a hacer recordar momentos importantes o significativos de su vida. Luego les pediremos también que elijan una que les haría saltar de la isla, jugarse la vida con los tiburones, ¿no? Ana, empezamos contigo. ¿Cuál es tu primera propuesta, tu primera canción y por qué? Mi primera canción es una canción que cantaba Lolita Garrido, Valenciana. Valenciana, exactamente, que tenía un pedazo vozarrón y que era la cantante del swing en aquella época. Yo la recuerdo de muy pequeña en mi casa, en la calle del Oso, en la radio, ¿no? Y mi madre, que cantaba muy bien, y mi tía, que vivíamos en la misma casa, mi tía Isabel y mi madre, pues cantaban las canciones de Lolita Garrido. Y además, como entre paño y bola, había algo en aquella época, estoy hablando en los años 50, 60, comienzos 60, que entonces se decía... Y es que Lolita Garrido era lesbiana. No se decía con esta palabra, porque esa palabra no se decía en aquel momento. ¿Qué se diría? ¿Desviada o algo así? No, bollera se decía, tortit, claro. Entonces, y esto como que se sabía, ¿no? Y para mí tenía un misterio esta mujer, y luego un pedazo vozarrón. Y esta canción que vamos a escuchar, yo la he apreciado mucho más cuando he sido mayor y he entendido que en aquella época una tía decidiera hacer esta canción que se titula Tú eres tonto. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes, ni quieres comprender. Yo lo que entiendo de esta canción, Ana, es que no es una enmienda a la totalidad del tonto, sino que intenta pulirlo, digamos, su aspecto más creído, ¿no? Sí. Porque le gusta, se ve. Sí, yo le gusta, que le gusta al chico. Sí, pero le dice, vamos a ver, bonito. Si no seas tan creído, ¿no? No te creas tan... Es que hacer esta canción en aquella época, perdona. Pero esto ya es una reflexión que yo he hecho de mayor, porque esta canción la cantaba mi madre y mi tía en casa, y yo supongo que con vocecilla también decía, pues tú eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Pero claro, cuando ya eres mayor y dices, Dios, en aquella época que una tía hiciera esta canción. ¿Puede ser en cuanto a fuerte. Personalidad el hombre de esta canción lo opuesto a Víctor? O sea, lo menos... Claro, porque el hombre de esta canción, que es el típico ligón, ¿no? Fardón, sí, que está todo el rato fardón, presumido... Sí. Totalmente. A tope cuando... El positivo y el negativo. Porque Víctor, esto se decía aquello de ligas menos que los músicos de Víctor Manuel. Sí, eso se ha dicho. Sí. ¿Qué hay de cierto? Se ha dicho, lo dicen pasado. Sí. O sea, que te has venido arriba con los años. Se ha dicho, sí. Porque el ligoteo en las galas viene un poco por la derrama que se produce, ¿no? O sea, hay unas mariposonas que van ahí al que canta y después hay unos chicos esperando allí sus favores también, ¿no? Claro. Y se producía mucho eso. Estaba pensando que estoy seguro que hay parte del espíritu de Lolita Garrido aquí en el estudio, porque ella, justo en la calle de atrás, en la calle de Desengaño, tuvo un club que se llamaba Escarlat,
hasta los años 70, bien Sí. corridos, y ahí cantaba ella, un bar de copas, y era su propiedad, ¿no? Y era su sustento, ya en la vejez, ¿no? Y eso lo conoces porque, bueno, tú cuando te mudas a Madrid vienes a esta zona, ¿no? Eliges Claro. esta zona por la radio, precisamente. La radio. Es que aquí pasaba todo. Es decir, la radio, la música en España se hacía alrededor de Radio Madrid. Ahí enfrente estaba la única tienda de discos, Augusto Algueró. Ahí enfrente, en la calle Salud, había una pensión donde las 5 plantas, había 5 pensiones, y estaba toda la música española ahí metida. todos, pero todos los que cantaban, o sea, y todavía me acuerdo el nombre de la que llevaba la cafetería de California, que estaba en la calle Salud, que era Herminia, que nos fiaba las consumiciones cuando andábamos a 2 velas, ¿no? Y era un mundo que aquí pasaba todo, porque entonces venías a la radio y no había guardas en la radio. Entrabas y voy a ver a Joaquín Prat, que estaba a las 2 de la madrugada, y venías, estabas un ratito con él, charlabas, igual te ponía el disco. Ese nivel de compromiso. Qué bueno. Era muy divertido. Podías entrar en la redacción, entonces, de los 40 principales, te encontrabas a Tomás Martín Blanco, y bueno, otro mundo. Yo llegué a la SER cuando estaba todavía en Martín Blanco. ¿Y a Herminia le fuisteis a pagar luego cuando empezaron a ir bien las cosas? No, ¿o? pero la hemos encontrado. Tanto Miguel Ríos, que la cita en sus memorias, y yo también me la he encontrado alguna vez. Y era una persona cariñosísima, Encantadora, era maravillosa, sí. maravillosa, ¿no? Y era, pues eso, bueno, ya me lo pagarás y tal. Y supongo a espaldas de la propiedad de la cafetería California, claro. ¿Qué canción has elegido, Víctor, para empezar tu flashback emocional? Yo he empezado con La Campanera. La Campanera, bueno, yo adoraba a Joselito. O sea, igual que ahora hay gente que adora a Rosalía, yo adoraba a Joselito, ¿no? Y recuerdo, bueno, veía por supuesto todas las películas de él varias veces, y incluso me vestía como él, ¿no? Con aquellos camisetas marineras que él se ponía, ¿no? Siempre le decía a mi madre que me comprase una y tal, y siempre tenía una camisetita marinera, ¿no? Y, de rayas. De rayas, sí. Y me acuerdo porque iba yo a la Academia Lastra, no había cumplido 10 años todavía, y de repente pasearon a Doña Concha, que era la dueña, porque era su cumpleaños, ¿no? Y por todas las clases para recibir el homenaje de sus súbditos. Y entonces cuando llegó y dice, ¿alguien quiere hacer algo? ¿Alguien sabe hacer algo? Y se hizo como una especie de corro, y yo me planté en medio y canté a La Campanera, ¿no? Y ese fue mi debut. Y mis compañeros estaban, pero es que hace este imbécil, ¿no? Entonces, me miraban con una cara, ¿no?, de asombro. Pues no te enhorabuena. puede imaginar a Ninguna Víctor ahí. Claro, además ninguna canción de Joselito debe ser fácil, porque el tipo era un virtuoso. Bueno, Sí. imagínate, Te puede gustar ¿no? o no gustar, pero tenía una técnica fabulosa. Y cantaba maravillosamente bien. Sí. Lo que pasa es que yo tenía la cabeza igual de gorda que él. Y eso me hacía acercarme a él, ¿no? Te decía, mira, pues nos parecemos incluso un poquito. La voz no, pero la cabeza sí. Sí, él, vamos, ya era bastante mayor que yo, pero de estatura era más bajo que yo. Vamos a escucharle. Dile que pasa Norian, que barrando pregonando. Vamos a aclarar esto de no eres buena, Víctor. Hay por ahí un hombre que la ronda, ¿no? Sí, Un personaje misterioso tiene que- todos los tópicos. Que puede ser desde un maquis hasta un... Uno que llega, Un uno que pervertido, llega sí. de madrugada y la sorprende. a la Sí, entonces campanera. Joselito se encarga de decir que es casta y pura, Sí. que eso todos son habladurías y que el hombre no le ha puesto una mano encima, ¿no? Bueno, decías que te gusta Joselito. Tú eras ¿Qué muy te fan gustaba? también de Joselito, Max. Yo mucho, pero es que medio mundo, o sea, Bueno, vamos a aclarar esto porque es importante. O sea, Joselito no es un fenómeno freak de España. En los años 60 triunfaba en toda Europa y en Estados Unidos fue 2 veces al show de Ed Sullivan Sí. y le vieron como a los Beatles 55 millones de personas. Y tenemos el momento en que le presenta Ed Sullivan, es este. How about a wonderful New York salute for him? This is Joselito. Todo el público de Nueva Joselito. York volcado. Oh, O sea, Joselito. no es que ha citado a la Rosalía y es un poco el mismo fenómeno. claro. Era el puto amo entonces, a mí Joselito. me sorprendió porque había leído en esa época más que tenía un club de fans en Francia con 200.000 afiliados, ¿no? Sí, 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 Y después me sorprendió también porque cuando entró Fidel Castro en La Habana, el que estaba allí esperándole era Joselito. Sí, sí, lo contaba, ¿eh? Lo contaba. Sí. Son Joder, cosas. qué cosas, Qué cosas. Maravilloso. No, maravilloso.
Bueno, y siguiente canción. Ana, te toca a ti. Bueno, siguiente canción. Palabras mayores, ¿no? Hombre, Beatles, Beatles. Ahí es difícil elegir una. Sí, pero yo he elegido esta porque siempre me ha producido tristeza. Y al mismo tiempo fue una canción que yo recuerdo haberla bailado, tipo agarrado con un chico que me gustaba mucho. Fíjate qué barbaridad esta canción. Eleanor Rigby, que me parece una... Y que fue cuando ya los Beatles empezaron a introducir en esos arreglos maravillosos cuerda, arreglos que tenían tan poco que ver con los primeros discos, ¿no? Que era todo el rock y tal. Entonces ahí empezaron a introducir cuerda, arreglos que eran una pasada. Y yo, dentro de mi ignorancia, pero intuía que eso era... Ahí había algo. Sí. Esta canción no toca ninguno de los Beatles, solo canta Paul, pero toda la grabación son los músicos de estudio. Claro. Vamos a escucharlo. No, iba a decir toque musicológico para irritarte. Empezamos el postureo, ¿no? El postureo, que George Martin está impactado por lo que ha ocurrido el año anterior o hace 2 años, que es la música de Psicosis. Es decir, Eleanor Rigby, los arreglos de Eleanor Rigby son hijos de la banda sonora de los violines de Bernard Herrmann, que son espectaculares. Que son espectaculares. Pero no solamente el I, toda la banda sonora de Psicosis, los títulos de crédito, por ejemplo. Es impresionante. No es solo la ducha, es toda la canción. La escena de ducha le costó mucho, bueno, que entrara, ¿no? Convencerle de que podía funcionar solo con los violines. Y tuvo tal influencia en el mundo que George Martin dijo, voy a intentar aproximarme en los arreglos de esta canción a lo que hizo Bernard Herrmann con Hoy has estado bien aquí. Me ha gustado esa Muy bien, Ana, muy bien. Ana, esta canción te une con Bill Clinton, por cierto, porque esta era la canción preferida de los Beatles para Bill Clinton. Ah, sí, no lo sabía. ¿Tú recuerdas en qué momento la escuchas por primera vez? ¿Dónde estabas? No, pero sí recuerdo este episodio de que yo la bailaba agarrado a un chico que me gustaba muchísimo en Rota. Mis veraneos fueron, o sea, la primera vez que yo fui al mar fue a Rota, en Cádiz, porque un tío mío, en los años 50 y tantos, cuando se abre la base, mi tío era cocinero, el hermano pequeño de mi padre, como todos ellos cocineros, y se va a Rota de cocinero a la base americana. Y entonces, en el año 61, que vienen a Madrid, y oye, nos llevamos a la niña para que esto era mayo, y yo estuve en Rota desde mayo hasta septiembre, que volví para ir al colegio. Entonces fue como la maravilla, ¿no? Y entonces está muy unido a que en ese momento estaban los Beatles, ya se les empezaba a escuchar. Y recuerdo... Eleanor Rigby no fue en aquel momento, pero sí mis veraneos, pues esto debió ser cuando yo tenía como 15 años, esta canción. Y si no fue allí, muy cerca, si no fue en Rota, muy cerca. Porque recuerdo que también coincidió que al lado de la casa de mis tíos, porque había muchos americanos que vivían dentro de la base, pero otros vivían fuera. Y entonces al lado de casa de mis tíos, que había un chalet de madera típico que habían traído de Estados Unidos allí, el típico chalet de madera americano, y vivían una pareja con un hijo que debía tener como 18 o 20 años, y me enseñó a tocar algunas canciones de ellos a la guitarra. Entonces, para mí era como fantástico. Hay otro mundo ahí, ¿no? Sí, nunca te hemos visto en un escenario con una guitarra en la mano, ¿no? No. ¿No te animas? No, porque... No, y de hecho, pero fíjate que yo toqué mucho la guitarra, a ver, de aquella manera, nadie me ha enseñado ni lo he aprendido bien, pero hubo una época, hasta que yo volví a grabar música, desde que hice Zampo y yo, y empecé a hacer teatro, y ahí ya no hice nada más cantando ni nada, solo me dediqué a hacer teatro, pero yo tenía en el camerino del Teatro Español una guitarra.
Y entonces yo iba por mi camerino, al camerino de Julieta Serrano, al de Guillermo Marín, yo iba con la guitarra, iba cantando. Pues bueno. ¿Y ahí te ponderaban y sabías que tenías madera y que podías explorar esa beta o no? No, ¿qué va? No, pero cantaba muy bien. Yo me acuerdo, cuando yo la conocí, ella me tocaba barquiño todo el tiempo. Bueno, porque fue mi descubrimiento de la música brasileña, sí. De la que luego hablaremos. Sí, pero no ha elegido Barquiño, ¿eh? Esto no sé yo. No. Víctor, ¿tú con los Beatles fuiste al concierto aquí? Yo fui uno de los 2 millones que fue al concierto aquí en Madrid. Este es como el de los Smiths del 84, ¿no? Todo el mundo estuvo. Sí, pero estuve además, cuando cuento lo que pagué, yo no sé, es que me engañaron, fue una reventa. Sí, claro, lo hemos confirmado ya. Porque pagué 800 La inteligencia pesetas. artificial nos 800 pesetas. Yo, claro, por una silla de en pista. aquel momento. Sí. Que yo había leído que las más caras eran 400. Fíjate, pues... Y era el sueldo medio 60 pesetas. Me vio y mira, este paleto le voy a clavarlo. Y que si yo vivía, en aquella época en Madrid, vivía con 1.500 pesetas al mes. ¿no? Ya. Y me gasté 800 en ir a ver a los Beatles, me acuerdo. Coge 3 momentos de ese concierto. Pues mira, supongo que la aparición de Torrebruno era definitiva, era un presentador. Más pequeño que ninguno. Lo más avanzado que había eran los Pequeñiques, que tenían un sonido guapo y tal, claro, pero cantaba Mitchell, por ejemplo. Mitchell, un cantante valenciano con unas gafas de Carey enormes, que cantó Los Gitanos, porque era la que cantaba siempre. Llegan los gitanos, unos son de Hungría, y cantó, tío, un chorro de voz aterrador. ¿Y quién más estaba? Había unos tíos de estos que tocan bidones, unos de Jamaica, y tocan canciones con bidones y tal. Bueno, un pisto lo que había allí, ¿no? Ellos tocaron muy poco, tocaron 40 minutos y se fueron, ¿no? Pero fíjate que, claro, yo no fui a ese concierto porque yo era pequeña, pero yo estaba rodando Zampo y yo. Y un día el coche de producción que venía a buscarme para llevarme al circo, pues no, y nos asomamos al balcón y vemos un cochazo tremendo para llevarme ese día al rodaje y traerme otra vez a mi casa, a mi madre y a mí. Y según me siento y mirando aquel Aiga, y de repente me dice el conductor: ahí detrás han venido los Beatles, les llevé yo a la Plaza de Toros. Ay, y yo pensaba que había estado sentada en contacto. En contacto, mi culo en contacto. Bueno, y cuando Víctor me contó, dice, pero si yo estuve en ese concierto, digo, ay, sí, la vida rima. Bueno, pero tú no te has sentado en un sitio donde se hayan sentado los Beatles, como ella. Pero da un poco el nivel del nivelazo que tenías entonces, ¿no? Porque si compartías, o sea, podías ir en el mismo coche que los Beatles, eras ya una estrella. Se le había estropeado al conductor el otro, que era humilde, y dijo, pues aquí hay que tirar del que tenga. Y tenía en ese momento libre el Aiga. El 5000 no funcionó y llevaron el Aiga. El Aiga era un mote, ¿no? Del coche. Claro, el Aiga era... Aiga o no Aiga. Aiga o no Aiga. Claro, viene de los emigrantes en América y tal. ¿Qué coche quiere usted? El más grande que haya. Y de ahí viene. Víctor, siguiente canción. Mira, es una canción que me marcó la vida porque yo estaba acostumbrado a escuchar en la radio cantantes un poquito engolados. Cuando digo engolados digo José Guardiola, Ramón Calduch, unos cantantes de la época, así como con voces potentes y tal. Y de repente en Discomanía, que un programa maravilloso de Raúl Matas, a las 6 de la tarde, me acordaré siempre de 6 a 6 y media. Igual tenéis la sintonía de Mario Clavel ahí. Espérate, a ver. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour. Muchos jingles de la época tienen más calidad que las canciones hiperproducidas de ahora. Que sí, pero había vamos. que decirlo y se ha dicho. Era buenísimo. Raúl Matas era un locutor chileno, un encanto de persona, al que conocí ya cuando estaba acabando su carrera en Chile. Me presentó en un programa que él tenía, ¿no? Pero era una delicia y sobre todo me ponía unas músicas diferentes a la radio convencional, ¿no? Y entre esas músicas diferentes, claro, esas músicas diferentes ponía mucho cantante francés, italiano y tal, y había uno que a mí me gustaba especialmente, que era Lenny Escudero, ¿no? Que era un hijo de emigrantes, de gente exiliados, y se fue a Francia y era un cantante de muchísimo éxito durante un corto espacio de tiempo, ¿no? Era el que salía en Salud Le Copain continuamente en la revista aquella musical francesa, que era una maravilla.
Y yo empecé a componer por él, porque descubrí que no había que tener buena voz para cantar, ¿no? Y yo, como no cantaba, no sabía hacer nada, ¿no? Y dice, yo creo que puedo cantar como este tío, ¿no? Un poco que me lo proponga, ¿no? Y las primeras canciones que yo compuse era imitándole a él, ¿no? Y hay una canción que fue la primera de todas, que es la balada Sylvie, que es una delicia, es un hilito de... Discomanía, qué fantástica sensación escuchar. Son cantantes que solo pueden existir gracias al micro, claro, porque es que no tienen... Sí, muy francés. Esto es muy francés, ¿no? Pour une amourette también, ¿no? Y coincidía también que solo podías estudiar francés en el bachillerato, ¿no? Entonces, pues yo lo que hacía era coger las letras de él y tratar de traducirlas pensando... ¿Pero por qué lo del francés? Porque ¿No se daba inglés? No se daba inglés. Porque el inglés era el idioma imperial y Francia, pues por razones para mí desconocidas, ¿no? Pero yo todo mi recorrido en bachiller siempre fue francés, no podía salir de ahí. Y lo que hacía era traducir las canciones de él y pensando que iban a encajar cuando las traducías, y claro, no encajaba nada, ¿no? Las traducías literalmente y no se podían cantar. A mí me sorprende la historia de Leonio Escudero, que como dices, salió en el 39 con sus padres, creo que se cayó del camión cuando cruzaron la frontera, estuvo unos días escondido en el monte y luego hizo toda su carrera allí en Francia, ¿no? Sí. Un personaje murió no hace mucho, vendía su autobiografía, la vendía por correo y siempre decía, recordar de cuando me la pidáis, dar el nombre para que os dedique el libro. Pero no sé si con ese perfil que tenía, no tenía problemas aquí con la censura en esos años, sus canciones... No, él nunca vino a cantar aquí. Ya. O sea, yo nunca le vi, así como venía regularmente Adamo, Aznavour y tal, sí. Pero él era como un segundo escalón. Tuvo muchísimo éxito en Francia, pero aquí no tuvo éxito. Le programa a Raúl Matas porque debía gustarle, ¿no? Ya. Pero, y era un tío muy raro, porque yo después recuerdo que pasados los años que dejó de cantar, se enfadó con la profesión, se estuvo trabajando de albañil una época, de constructor, y después volvió a cantar otra vez, y ya le vi bien mayor cantando en algunos programas en la televisión francesa, ¿no? ¿Tú has estado censurado? ¿Tú has estado censurado en España? Yo un poquito. ¿Cómo? Un poquito. Cuenta. Es que, la censura era tan surrealista, tú cuentas parte de eso en tu espectáculo, ¿no? Pero que eran cosas tan tontas, ¿no? Que ahora cuando lo piensas dices, joder, tío, hay que ver lo que hemos aguantado, ¿no? Cuenta, por ejemplo... multas por posible antiespañolismo. Sí, posible. Ponía eso. ¿Ante la duda? Sí. En la multa. Quiero que pases de lo pequeño a lo grande. Es decir, primero palabras que a lo mejor no le gustaban al censor de turno y luego ya... Claro. No, decía, por ejemplo, la Planta 14, por ejemplo, que estuvo muchos años censurada, dice, es que no puedes decir reniegan de Dios. Pero si dices recuerdan a Dios, pues te la pasamos. Dice, bueno, pero no voy a poner recuerdan a Dios. En Asturias. Pero entonces, ¿qué solución tiene? No la cantaba. No, esta la publicaste ya con Franco muerto. Claro, aunque sí, la canción era del 68. Muchos años después, y realmente no la cantaba nunca. O bueno, si la cantaba ya sabía lo que pasaba, ¿no? Te ponían una multa y tal. Tengo que decir, a mí me han puesto muchas multas, pero nunca he pagado ninguna, ¿no? Porque se ve que, bueno, como era conocido y tal, dice, pues vamos a meter a este tío en la cárcel por no pagar 50.000 pesetas, ¿no? Pero la multa más surrealista de todo fue en San Sebastián. Estábamos cantando Ana y yo en una sala allí en el barrio de Gros, en una discoteca, ¿no? Y de repente... pues estábamos allí al final en una especie de despacho como mesa de arquitecto y tal, cambiándonos, era, ¿no? El camerino. El camerino, ¿no? Y entonces llaman a la puerta y aparecen dos tíos, ¿no? Policía y tal. Pasaron y tal. Justo antes de cantar. Justo antes de cantar, ¿no? Sí. Y qué bien, qué sitio tan cómodo y tal. Sí, aquí estamos muy bien. Y se apoya en la mesa de arquitecto que había allí y se cae la mesa. Con lámpara y todo. Y quedamos a oscuras. Sí. Y entonces de repente encontró la luz el poli y tal, y la dio y tal, y ya, bueno, al rato se fueron, ¿no? Y acabó el concierto, que se tocaba muy tarde, y es que no se puede salir porque es que le han quitado la pistola a uno de los policías y entonces están buscando a ver quién se la ha quitado. Esa noche, toda esa noche, o sea, es que era como una película.
Y yo había cantado una canción que cantaba habitualmente, que era irónica, que era Soy de España, la tierra más grande y tal. Un paso doble asqueroso, pero muy... O sea, y viva España, por poner un ejemplo, ¿no? Y al poco llega una multa, que debíamos ser estos cabrones, ¿no? Y por posible antiespañolismo. O sea, pero no, porque estaba enfadado porque le habían robado la pistola. Posible antiespañolismo. O sea, no os acusaban de haberos quedado la pistola, sino de antiespañolismo porque me he enfadado, ¿no? Posible, o sea, sin definirse mucho. Pero es un poco lo que decía Franco de Berlanga, que decía, hay algo mucho peor que decir de Berlanga que sea un republicano comunista. Berlanga es un mal español. Un mal español, sí, claro. decía eso. Y mira, cuando metí unos papelillos en la caja esta del Cervantes y tal, metí... Una de las cosas que metí fue la última multa que me pusieron y el papel donde me amnistiaban de esa multa, ¿no? La última multa fue en el diciembre de 1975 por pedir amnistía en el pabellón Ainaitasuna de Pamplona, que pasé una noche en comisaría y tal, y de 500.000 pesetas, cuidado, cuidado, Poca broma. Una pasta, te comprabas... Claro, como no la pagabas te da igual. Me da igual. y 6 meses después el papel amnistiándome de la multa de 500.000 pesetas. Ana Belén, ¿qué has preparado para... Siguiente canción para que te llevarías a la isla? Pues enlazando con lo que decíamos antes, que para mí el descubrimiento de los Beatles fue como para todos, pero en aquella misma época yo descubro la música brasilera, porque aquí había un programa en televisión española, blanco y negro, que llevaba un hombre que le gustaba muchísimo el jazz, que se llamaba Pepe Palau. Entonces él tenía este programa donde cada semana, que era el programa, no sé, eran los sábados, a eso de las 4 de la tarde y tal, él se metía con los Beatles muchísimo. No le gustaban nada estos raros que hacen esas canciones. Y hablaba de la música brasileña. Entonces, para mi cabeza, claro, estallaba porque me gustaban los Beatles, pero al mismo tiempo, de repente, veo a una tía que se llamaba Maísa Matarazzo cantando Barquiño. Y dije, ¿pero esto qué es? Esta música. A partir de ese momento, yo quería comprar el disco, porque solo te daba para comprar un disco, el disco brasileño. Y cuando Víctor fue al Festival de Río, ¿qué año era? El 72. Año 72, a la vuelta traía tal cantidad de discos de Brasil. Y uno de ellos era con una cantante. O sea, tú te casaste para poder escuchar su lote. Para que le trajeran discos. Claro, para que me surtiera de discos. Y cuando trajo, y yo pongo este disco, y era la primera versión que ella grabó, porque luego la grabó con Jobim, pero Aguas de Marzo, cantado por ella. Que su marido era el que había hecho el arreglo, César Camargo. Y cuando yo la escucho, dije, pero esta maravilla, esta mujer, toda mi vida, me ha gustado tanto Elis Regina. De hecho... ¿Has visto todos los documentales, las películas? Ay, no, todo. Y de hecho, cuando yo iba a grabar aquel disco que grabamos en Brasil, Ana en Río, los arreglos, la producción la iban a hacer una parte Lincoln Olivetti y la otra parte César Camargo. Y el día que empezaba César Camargo la producción, con sus arreglos de la mitad del disco, llegamos al estudio y no estaba César Camargo y tal. Y hay unas caras, ¿y qué ha pasado? Dice, no, acaban de encontrar a Elis Regina muerta en su casa, y César Camargo se ha tenido que ir pitando a Sao Paulo, que es donde murió Elis, a hacerse cargo de los niños. Tenía 2 niños pequeños. Entonces ya César ya no hizo la producción, y yo, que en ese momento pensé, voy a conocer a Elis Regina ahora que voy a grabar con él, ya dije, ya no conozco a Elis Regina. Qué triste historia, ¿no? Sí. Pero menos mal que la canción es Aguas de Marzo. Así de potente. É prego, é uma ponta, é ponto, é pingo pingando, é uma conta, é conto, é Letra y música de Jobim. De Jobim. La letra es impresionante, porque es casi impresionista. Sí. Y leyendo sobre la canción, él cuenta que, bueno, claro, las aguas de marzo son las aguas, como estamos al otro lado del Ecuador, claro, las del otoño. Son las aguas que dan paso al otoño, ¿no?
Y fijaos que el comienzo de la canción es la metáfora de lo que va arrastrando el agua, porque es una melodía descendente y todo lo que va contando, los palos, los trozos de vidrio y tal, son cosas que va arrastrando el agua delante de la casa de Jobim. Es una joya de canción. Una obra maestra. Una sí, joya, sí. una joya. Yo no voy a olvidar nunca en la vida, porque yo vi cantar a Elis esta canción sentada encima de un piano. Él sí. César Él sí. Camargo Mariano tocando. Tenía que contarlo, ¿eh? Para un show de 200 personas. O sea, era una salita en el Festival de Río. Y estábamos en la misma compañía, en Poligram. Y ¿Era la Elis de pelo corto o ya...? Pelito corto, La de pelito una corto. diosa, una diosa. Sí, no, sí. no se podía ser más guapa, ¿no? Y allí sentada encima del piano hizo 8 o 10 canciones, una de ellas Aguas de Marzo, ¿no? Y no lo voy a olvidar nunca, ¿no? Porque fue prodigioso aquello. Trajiste el disco para Ana, pero te quedaste con el recuerdo de la Me queda actuación. ese recuerdo De Elis. para siempre. Bueno, Elis ya no puedes elegirla, pero siguiente canción que te llevarías a una isla. Bueno, y a mí me gusta mucho la copla. Yo soy coplero a veces en algunas de mis canciones, trato de contar historias tan largas como había escuchado en la radio en aquella época, ¿no? Y mi recuerdo de mi madre fregando en el suelo, arrodillada, es al mismo tiempo cantando Tatuaje. A mi madre también le gustaba mucho la copla. Cantando Tatuaje, y además lo asocia a una circunstancia muy especial, ¿no? Porque nosotros vivíamos así como un montecillo pequeño al lado de Mieres, y por debajo había un caminito que iba a Ribono, al pueblo de mis abuelos, y pasó un entierro con una gente llevando una caja a hombros, ¿no? Para el cementerio de Seana, ¿no? Y yo me acerqué a mi madre, la toqué así, y me dice: mamá, yo me tengo que morir. Y dice: sí, hijo, claro. Y bueno, una patada en la boca me dio en aquel momento. Ay, pobre. Y asocia Tatuaje a todo eso, fíjate. Pues aquí está. Con este nombre de mujer. Debería llamarse Tatuajes, ¿no? Porque se hacen dos. O sea, ella ve primero el tatuaje en él y luego se hace él... Ella uno con su nombre, ¿no? Sí, sí. O sea, estás enmendando la plana con Chapiquer, Max. Te estás viniendo muy No, arriba. aquí- A Rafael de León. Rafael de Ah, León, eso perdón, te iba a sí, decir, sí, claro, sí, claro. O sea, qué arreglo, No, qué sí, sí. arreglo tan Es muy- horroroso. bueno, ¿eh? sí, bueno, es la época y Ya, las pero había grabaciones. otros y tal. arreglos. Pero No, qué, no me pero gusta qué, este arreglo. no, pero qué concepto de la canción más bueno, porque venimos de un balsecito cuando ella está hablando de lo que le ha pasado, pero cuando ya él entra a narrar y le enseña el tatuaje, pasamos a tempo 2x4. Sí, sí. O sea que los dos personajes están opuestos por el ritmo. Sí. Sí. Es muy, muy inteligente el recurso musical ese. Es muy... Mira, es que hay canciones de esa época Que son impresionantes. obras maestras, sí, claro, sí. y todo eso se ha asociado mucho al franquismo, y eso viene de mucho antes del franquismo, Claro, y lo sí. trasciende, ¿no? Y bueno... No, yo creo que es patrimonio republicano Sí. apropiado, que se ha apropiado el franquismo, el franquismo sí, de sí, él, ¿no? sí, sí. Y ha habido gente que ha intentado redimir la copla y de hecho se ha redimido por su calidad y ha seguido, ha traspasado el tiempo, ¿no? Pero Manolo Vázquez Montalbán hizo mucho por eso también, ¿no? En sus poemas y tal. Y me encanta esta canción, bueno, me encanta, me gustan todas. Pero es que, por ejemplo, el maestro Quiroga tiene 2000 canciones como esta, ¿no? ¿Tú sabes lo que son 2000 canciones? O sea, ya a mí me parece que he trabajado mucho y no llego a... ¿Cuántas tienes eso? 600, debo tener 600 y pico, ¿no? Es que hay gente, Que y tampoco va mal. me lo iba a decir también a propósito de Elis Regina, que a Elis Regina no es que cante bossa nova, es que se le cae la bossa nova Claro. de la boca, ¿no? Sí. Y estos maestros que citas tú también, se les caían las corcheas, ¿no? Sí, Porque sí. lo habían nacido con ellas. Era impresionante. Y bueno, hay canciones de esa época que son brutales. Pero es curioso que lo asocies a un momento en el que viste pasar un entierro por la puerta de tu casa. Las tengo todas aquí, se me pasan. Asociación. En ese momento decidió ser inmortal gracias a sus canciones. Bien traído, Max. Ana, te queda uno. ¿Con cuál te quedarías? Pues ¿Cuál te mira, llevarías además de las que tienes ya? con una canción de Doobie Brothers, What a Fool Believes, porque es absolutamente discotequera y porque hubo una época en la que yo no es que entrase y saliese, es que yo salía y no entraba. O sea, en el momento que les pude decir a mis padres, después del ensayo, hoy no voy a venir, me voy a ir pues al Boccaccio, me voy a ir al Oliver. Y luego ya, pues ya era el JJ, era el Royal Bass, era, en fin, discoteca. Todo esto después de hacer 2 funciones de teatro.
Entonces, siempre hacíamos el mismo. Una amiga que tenía, que era actriz, que se llamaba Silvia, se llama Silvia Vivó, y con otros amigos, pero ella siempre venía a recogerme al teatro y las dos nos íbamos por Madrid. Primero hacíamos una parada en el Whisky Jazz. Y ahí estábamos un ratito. Ahí estaba, por ejemplo, Jaime Márquez, tanto que te gusta la música. Perdona, y estaba Tete Montoliu. Tete Montoliu, y con Jaime Márquez un día me dijo, ¿cantas? Dije, sí, venga, y salí a cantar con él. Y con Tete Montoliu igual, otro día recuerdo que no sé, me acuerdo, pues canta, me animaron luego los amigos y tal, y salí y canté también allí. Y luego de allí íbamos al Royal Bass, acabábamos en casa de alguien que tenía una casa donde podíamos ir, y a las 9 de la mañana del día siguiente yo estaba dando un cursillo de teatro. O sea, decía, pero ¿cuándo coño dormía yo? O sea... Bueno, vamos a escucharla, pero no te vengas arriba, no salgas. Esta es la parte que me gusta. Ahí te vas a venir arriba tú, ¿no? Esta es la parte que me gusta. El comienzo no me gusta. Es fantástica esta voz. Uf. Había una leyenda urbana, sí, que decía que Michael Jackson había participado grabando coros en esta canción. ¿Ah, sí? Pero resulta que fue una broma que él hizo en una conversación que tuvo con Elizabeth Taylor. Y eso luego lo emitió un canal de televisión, y entonces tuvieron que salir los Doobie Brothers a decir que esto no era así, que había sido una broma de Michael, que no estaban los coros. Y luego, fíjate, está compuesta a medias con Kenny Loggins, que igual hay mucha gente que no le sitúa. Es el de Footloose, estaba también en el We Are the World. El que muchas veces ves las fotos y dices, no sé quién es. No, cuando entró el Michael McDowell, que esa voz de negrazo que tiene, ¿no? El tío, que yo siempre pensé, este debe ser negro. Y cuando le vi dije, pero ¿qué es más esa que negro? voz? Fíjate, en We Are the World mucha gente le tiene manía. Bueno, luego nos vais a decir canciones a las que tenéis manía y os haría salir de la isla, pero ¿alguna vez os ha pasado de cogerle manía a una canción vuestra? Estoy pensando... ¿Te refieres a por el número de veces que la han tenido que cantar? Exacto, no sé. Fíjate, Coque Maya siempre habla de No puedo vivir sin ti, Enrique Urquijo... Bueno, y Frank Sinatra, Strangers in the Night, que no la soportaba. Claro. No soportaba tener que cantarla. A vosotros, no sé, me estoy pensando en La Puerta de Alcalá, que fíjate, hubo un momento que aquello era inevitable. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí estuve peleado una época con las canciones primeras mías, ¿no? Cuando era un poco tocahuevos, y de repente dejé de cantarlas un tiempo, y me caí del caballo un día que fui a ver a Simon y Garfunkel al Rayo Vallecano, al estadio, y se iban y no habían tocado Puentes Sobradas Turbulentas, ¿no? Y yo, pero que me devuelvan el dinero, pues estos tíos, pero que esto y la cantaron. Esto es una estafa. Sí, salieron, entraron y tal, y al final la cantaron, ¿no? Y ya me relajé, ¿no? Pero me di cuenta lo que puede suponer para alguien que está esperando una canción o unas canciones y no se las cantas, ¿no? Pero yo creo que ahí tú hiciste una cosa muy inteligente con esas canciones, y es que las recuperaste e hiciste arreglos diferentes, como con Big Band y tal. Alternamiento de repertorio antiguo. Y quedaron fantásticas. Sí, y entonces... y sobre todo la comprensión del público, que el público cuando se gasta una entrada, un dinero en una entrada, pues quiere escuchar unas cosas. Otra cosa es que tú metas después unas que a lo mejor le dan igual, ¿no? Que es lo que pasa cuando cada vez que te cuidas mucho, no digo, voy a estrenar unas canciones, y la gente está a punto de salir corriendo, ¿no? A ver, como vas a salir de gira ahora con el disco nuevo, no te hagas un Battiato. Yo vi a Battiato en Pozuelo y el tipo acaba de sacar disco, entonces nos metió las canciones del disco en la primera mitad. No, hay que cantar primero el repertorio conocido y luego ya metes el disco. No, mejor intercalarlas. O intercalarlas. Intercalarlas, yo es lo que hago. Pero las 2-3 primeras canciones tienen que ser Sota Caballo. Sí, no, eso la gente lo agradece muchísimo. Sí. Bueno, Víctor, la última. Mira, yo tengo una imagen de mi padre en la retina, que es mi padre en camiseta de Letuf, afeitándose y cantando allá en el Rancho Grande. Mi padre cantaba por México todo el tiempo, ¿no? Le gustaba mucho Jorge Negrete. ¿Cantaba bien como la tía de Ana? Cantaba muy bien, sí, entonaba muy bien, pero a mi padre,
porque en aquella época se cantaban los bares, ¿no? Que ahora ya se ha perdido todo eso, ¿no? Incluso hay carteles que prohíben cantar, ¿no? Pero en aquella época mi padre, en cuanto estaba con unos amigos en un bar, se ponía a cantar canciones mexicanas y tal, sin guitarra, sin acompañamiento, sin nada. Esto del karaoke es muy posterior, ¿no? Allí ya era pelo todo, ¿no? Y la imagen que yo tengo de mi padre es eso, cantando canciones de Miguel Aceves Mejía, que eso cubrió una época importantísima de este país de música, que bueno, después han venido por otros sitios los mexicanos, ¿no? Pero eso se perdió todo, ¿no? Una serie de gente, Pedro Vargas, Infante, no sé, sí, bueno. Igual en ese momento, cuando oías a tu padre cantar por rancheras, no tenías esa conexión con México que tuvisteis después, porque estuvisteis exiliados unos meses. Sí, unos meses, sí, nos quedamos sí, ahí, sí. Medio año, un poco más de medio año. Sí, Recién casados. Sí. Recién casados, claro, año 72, y nos fuimos bueno, Víctor iba a cantar y además a poner allí en México una obra de teatro que él había escrito y que aquí nos prohibieron, y dijimos, pues nada, la hacemos en México. Y nos trajo tal quebradero de cabeza, porque ahí fue donde nos acusaron de haber pisoteado, prácticamente quemado la bandera española, año 72. Ahí no era posible, ahí era una acusación cierta. Pero vamos, fue tremendo, porque hasta que luego nos tuvimos que quedar allí, obviamente, pues si hubiésemos venido teníamos un juicio militar. Pero cuando regresamos es porque se había empezado a aclarar el asunto. Primero, no habíamos hecho eso, luego surgió todo de un anónimo, y cuando fueron a investigar era un anónimo. Pero todo esto después de que ya se había enmierdado todo, de que nos habían llamado de todo, bueno, de que no podíamos volver. ¿Pero dónde se supone que habéis quemado la bandera? En la obra de teatro. En la obra de teatro. En la obra de teatro. ¿Pero que la habéis quemado allí? Allí en México. Una representación. Vale. Entonces llegó a España. Claro, aquí imagínate el rebote. O sea, que no vuelvan. Que no vuelvan nunca más. No. Exacto. Tú imagínate un país con una sola televisión donde te dicen lo que les da la gana y unos periódicos oficiales, imagínate, machacando, ¿no? Es muy curioso porque se ha quedado en la memoria de mucha gente, y gente que no se ha enterado que eso estaba perfectamente claro, ¿no? Y de repente vamos por un aeropuerto de repente y vienen dos señores de nuestra edad o un poco mayores y notamos que le dicen a los otro, dice, mira los de la bandera. Qué memoria. Sí. Pues mira, uno de los que dijo y aseguró, porque él había estado viendo la función, fue Julio Iglesias. Y dijo, no, yo he estado viendo esa función y eso no pasa. Uno de los que toda la vida le estaremos agradecidos a Julio. Y te juro que había más cantantes españoles viendo. Es necesario que sea toda. Había más cantantes españoles que no dijeron nada, quizá. Sí, bueno, a lo mejor no les preguntaron tampoco. Pero Julio sí se molestó en explicarle a quien quiso escucharle que eso era mentira, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya se aclararon las cosas, pues volvimos, ¿no? Bueno, esto todo ha sido música de consuelo o para retrotraerte en el tiempo, en la soledad de la isla, pero ahora llega el momento en que suene en música que os expulsaría de la isla, o sea, que preferiréis exponeros a los tiburones antes que permanecer en la isla con esa música, ¿no? Sí, pues mira, yo tengo una canción que me pareció horrorosa en su momento, me sigue pareciendo horrorosa, escrita por un señor belga. ¿Era belga? Suizo, belga, ¿no? Era. Acaba de morir. ¿Ah, sí? Belga del lado flamenco, sí. Y escribió este horror de canción con todos los tópicos que es Y viva España. Y entonces toda la vida, es que cuando yo lo escuché me dio como un repelús, dije, ¿pero qué hace un señor belga? O sea, pero tu primer encontronazo con Viva España, que así la llamó, fue en la versión belga. ¿En la versión belga la escuchaste por primera vez? Yo creo que sí, y luego ya las diferentes versiones que se han ido haciendo, entre ellas las de Manolo Escobar, que era un hit de Manolo, ¿no? Pero la canción del belga... Bueno, hay que pasar por esto, aunque sea unos segundos. Bueno, venga.
Pero claro, fíjate que luego esta era la original, la letra que luego hizo popular Manolo Escobar, sí. la adaptó un empleado de la embajada de España en Bélgica. A eso no sabía. Sí, sí. Fíjate qué curioso. Hizo la adaptación y claro, con todos los topicazos, no sé si lo más rancio quizá de España. A vosotros con lo más rancio de España, ¿qué se os viene a la cabeza? Pues si se os viene algo. El tocino, te lo juro, vamos de entrada. Sí, tocino. rancios, estos señores con bigote. Que los hay, ¿no? Y siguen viniendo. Vale, y... Sus calvas indecentes. Y Víctor, que... Yo he escogido una canción asquerosa también, que es el Juanita Banana. Rancia también. Muy rancia, que, pues eso, alguien que se quiere hacer el gracioso, entonces mete ahí un... Que en principio es un estadounidense. Sí, es estadounidense, sí, pero lo adaptó muy bien Luis Aguilé aquí, lo hizo muy bien. Ya se encargó de que no se perdiera. Horrorizara. De que no se perdiera, sí. Y a saetearnos con además ella. coge un área de Verdi, la destroza, pero de con un mal gusto espectacular, sí, ¿no? sí. Y una inutilidad. Juanita Banana. Suficiente, ¿no? Yo creo que sí. Pero no pasa ahora cuando te dicen, y la música de ahora, digo, oye, mira, yo no voy a hablar mal de la música de ahora porque yo he escuchado lo que no está en los escritos, que tiene Juanita Banana, por ejemplo, ¿no? Canción del verano, ¿no? Que parece que solo se hacen canciones malas ahora, ¿no? Bueno, Max, no nos vamos a despedir con Juanita Banana. No podemos. Has empezado flojo con lo de Gibraltar, tu falta de documentación ha sido preocupante, pero... ¿Un tema para cerrar? Sí, espero que hayas pensado un buen tema para cerrar. Pues, hombre, aprovechando que Víctor está ahora con Criatura Nueva, que elija él de su nuevo disco, una canción para despedirnos. Pues mira, una canción que le he dedicado a Ana, de las 2 del disco, esta se titula ¿Cuál sería mi vida? Cuando estuvo bien equivocarse, cuántas cosas hoy no harías. Víctor, me he escuchado algunos de los temas que están ya en Spotify y esta canción también, y al final hay una cosa que me has choqueado bastante. Dices, tiene mal genio sí. Y feos los pies, pero eso se le puede decir a tu mujer, que tiene feos los pies. Sí. Eso es una cosa que dice mucho ella, que tiene mal genio y que tiene feos los pies. Ah, que lo dice ella. Por eso me has atrevido, ¿no? Me he atrevido, claro, no. Es que le he comentado a Rafa, es mucho peor que decir le huelen los pies, porque si le huelen los pies se puede arreglar, pero si los tiene feos, es lo que hay. No le gustan no le gustan sus pies. No le gustan sus pies. Hay vale, tantas cosas que no me gustan. Por no entrar en detalles. No entremos. Víctor Manuel, Ana Belén, muchísimas gracias por este rato de conversación, por A compartir vosotros. canciones y recuerdos con nosotros. A vosotros ha sido un rato súper agradable. Ha sido un paseo por los últimos 40 años, ¿no? Muchas gracias por venir. Gracias.